Microbiota intestinal, el tema del día de hoy. Bueno, ya nos adelantamos a la Navidad. La doctora Carla Díaz nos acompaña el día de hoy y vamos a hablar de cómo cuidar ese estómago y a propósito que, bueno, ya viene la temporada navideña en donde normalmente solemos cometer algún tipo de irregularidad cuando comemos, atracones y demás por el tipo de comida que ingerimos. Doctora, gracias por acompañarnos. La doctora Carla Díaz es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Un gusto recibirla. Bienvenida. Encantada, Daniela. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan durante esta tarde. Y importante educar y enfatizar, somos lo que comemos. Totalmente. Y la microbiota está en íntima relación con lo que comemos. Y es por eso que lo primero que tenemos que entender qué es la microbiota. Y la microbiota no es un tópico de moda, es un avance trascendental en la historia de la medicina y está formada por ese conjunto de bacterias, virus, parásitos, arqueas, que se encuentran en nuestro organismo y que permiten mantener el equilibrio. Y que cuando esa microbiota se desequilibra, se produce disbiosis. Y la disbiosis entonces va acompañado con una serie de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Es aquel paciente que llega a la consulta y se sienta frente al médico y le dice: doctora, siento que me distiendo muchísimo, que tengo abombamiento abdominal, tengo cuadros frecuentes, alternativos, reiterativos y recurrentes de evacuaciones diarreicas y tengo mucha flatulencia. Y generalmente es una flatulencia que es muy fétida, porque no es más que esas bacterias que se encuentran en la luz intestinal, porque además es importante informar. La microbiota está en todo el organismo, pero el mayor concentración de microbiota está en el sistema digestivo y dentro del sistema digestivo en el intestino grueso. Existen más de 10 trillones de Muchísimo, bacterias. un gran universo que está ahí en nuestro intestino. Bueno, y lo hemos dicho y ya es reconocido como el segundo cerebro, además las emociones y todo conjuga también a través de todo nuestro sistema digestivo. Y a veces no le tomamos cuenta de eso, a veces estamos tan acelerados en el día a día que no le tomamos como que la atención necesaria, qué estamos comiendo, a qué hora estamos comiendo y cómo lo estamos haciendo, sino que queremos comer rápido y salir rápidamente de eso. ¿Cuáles son los alimentos que más pueden alterar la microbiota intestinal, que puede generar esas disbiosis? Sí, en la disbiosis se recomienda muchísimo la dieta baja en FODMAP. ¿Y qué es esto? Son alimentos fermentables, oligosacáridos, polioles y monosacáridos. Y entonces ahí encontramos una diversidad de alimentos que es importante. Generalmente cuando el paciente va a la consulta, nosotros le damos y dirigimos la acción a un plan nutricional. Porque con este juego de las comidas saludables, por ejemplo, el aguacate o los frutos secos son alimentos que son muy fermentables dentro de la luz intestinal. Entonces, por eso es que hay que individualizar las acciones médicas en el paciente. No se pueden hacer recetas universales y es por eso que es importante hacer hincapié en todos esos instrucciones o educaciones nutricionales que hay a nivel de las redes, en donde los pacientes los siguen de forma automatizada y cada paciente es un mundo que hay que individualizar. Por supuesto, vemos dietas extremas a través de redes sociales, aquellos influencers, incluso algunos médicos que hemos visto que son de otros países, que fomentan algún tipo de alimentación exacta, pero no toman en cuenta la necesidad física, la salud del paciente y qué está pasando con esta persona. Por ejemplo, las dietas que solamente son basadas en carnes. Hay personas que se inflaman y el colon se le irrita y se le inflama a través de las carnes. Entonces hay que ver qué sucede con estos pacientes, no irnos a las buenas y las primeras, ¿no? Así es. Por acá justamente William Márquez nos decía: buenas tardes, ¿qué causa el desequilibrio de la fibra intestinal y cómo se puede recuperar? La flora, disculpen. Sí, fundamentalmente es los patrones dietéticos, la comida. Obviamente el estrés también produce alteración
de la microbiota intestinal. Y es importante que esa microbiota se ve influenciada por varios factores. Por ejemplo, en el recién nacido, si este nació por vía vaginal o vía cesárea, el tipo de lactancia que recibió, ya en el adulto, la ingesta de ciertos medicamentos, ciertos fármacos, procesos infecciosos que tenga el paciente en algún momento de su desarrollo de la vida, los viajes también pueden influenciar en esa microbiota. Claro que sí, porque cuando nos vamos a otras latitudes, a otros países, el tipo de alimentación varía muchísimo, el tipo también de condimentos que utiliza. Y a veces queremos probar todo, pero hay que hacerlo con conciencia. Doctora, vamos a irnos a una pausa, regreso, vamos a hablar más de cómo cuidar esa microbiota intestinal y por qué es tan importante más allá de la digestión. ¿Qué pasa con el resto de nuestro organismo, con nuestro intestino? ¿Qué función está cumpliendo? La doctora Carla Díaz nos sigue acompañando. Ella es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Si tienen preguntas o comentarios, las redes activas, tanto por @salud_gb y en nuestro Instagram Live, conectado también con la doctora a través de @DanielaJSalas. Volvemos. Usar protector solar. Especialistas recomiendan aplicarlo 15 minutos antes de salir de casa y reaplicarlo cada 2 o 3 horas.